que quizá somos bombardeados de que hay muchas maneras de llegar a Dios, Jesús establece que Él es el único camino. No estamos hablando de religiones, estamos hablando de que Cristo es el único camino. Ni siquiera el cristianismo, por decirlo de alguna forma, te acerca a Dios. Lo que te acerca a Dios es Jesús, es la persona de Cristo. Él está estableciendo que no hay otro método, no hay otra forma, sino es a través de Jesucristo. Dice que Él es el único camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se puede acercar a Dios por sus obras o méritos. Nadie se puede acercar a Dios por lo bueno que puede ser. Nadie se puede acercar a Dios por las extraordinarias cosas que ha hecho, solamente por la gracia y el amor de Jesucristo. Lo único que nos acerca a Dios es el sacrificio perfecto en la cruz de Jesús. No hay otro camino. A veces tratamos de llegar a Él a través de nuestras fuerzas. A veces tratamos de llegar a Él a través de lo que hacemos, a través de las buenas acciones, pero eso no alcanza para poder justificarnos delante de Dios. Por muy buenos que podamos ser, no es suficiente para que Dios nos mire con agrado. Necesitamos de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesús en la cruz, para poder acercarnos y quitar la limitación que es el pecado y acercarnos a Él. ¿Sí? ¿Me explico un poco? Ok, otra cosa que nos enseña esto es que Jesús viene otra vez, dice la Biblia, y nos deja ahí claro que Él va a venir de nuevo por nosotros. Es una de las esperanzas que tenemos. El mundo cada vez puede empeorar, las circunstancias pueden ir cada vez peor, pero tenemos una promesa a los hijos de Dios, que algún día, no sabemos cuándo, no sabemos la hora, Él vendrá otra vez por nosotros. Y esta es la esperanza que nos mantiene vivos, saber que a pesar de que el mundo pueda volverse un caos, en medio de ese caos Jesús regresará por su iglesia. Y dice la palabra que los que hemos muerto en Él, bueno, no estoy muerto, ¿verdad? Pero dice la escritura que los que han muerto en Él van a resucitar, pero los que vivimos vamos a ser levantados juntamente con Él. Y esa es una tremenda promesa, porque nos dejó como garantía al Espíritu Santo, diciéndonos va a suceder, y les dejo al Espíritu como garantía de que vendré por ustedes. No sé a cuánto les alegra saber que Jesús viene por nosotros otra vez, pero a mí sí. Vamos a ver el tema conociendo a Dios a través de Cristo. Y otra verdad que nos enseña este capítulo es la siguiente: que si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Jesús es la imagen visible de Dios. Dios en su voluntad, en su perfecta voluntad, decidió que lo conociéramos a través del Hijo. Nosotros sabemos, porque la palabra lo dice, que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo, Dios es espíritu. Y no hay forma de verlo, y dice que si alguna vez lo llegamos a ver, vamos a morir. Nadie puede quedar vivo una vez que ve a Dios. Pero Jesús es la imagen visible de Dios. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús era, es lo que el Padre quiso mostrarnos de Él. No sé si me explico. Lo que Jesús hizo sobre la tierra, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo a sus discípulos, es lo que el Padre quería mostrarnos de Él. ¿Hay más cosas de Dios? Claro, hay un montón de cosas que quizá no se nos han sido reveladas, pero las que Jesús enseñó son suficientes para conocer al Padre. Eso es lo que establece este texto. Si tú me conoces a mí, Felipe, conoces también al Padre. Si me has visto a mí, sabrás cómo actúa, cómo piensa, cómo es el Padre. No necesitas verlo propiamente, porque lo estás viendo a través de mí. Jesús era, su cuerpo es lo que no nos permite morir cuando vemos al Padre. Es como ponernos unas gafas y poder ver el sol. De otra manera, tratar de ver el sol así, a ojo descubierto, no sé cómo se diga, pero así con nuestra vista nada más, pues saldría lastimada nuestra vista. Es imposible poder ver el sol así. Una vez que nos ponemos unas gafas, podemos ver una imagen del sol. Jesús es esas gafas que nos permite ver un poco lo que es el Padre. No sé si me explico. Jesús son esas gafas que nos permite ver la belleza, el poder de Dios. Es a través de Jesús que yo puedo conocer al Padre. Y vemos ahí en la introducción de la hoja que Dios desea que seamos discípulos, no solamente hijos, sino que nos convirtamos en discípulos. Y los discípulos tienen ciertas características.
Número uno, vemos que un discípulo es un aprendiz. Es alguien que ha decidido aprender, es alguien que decide escuchar, es alguien que decide meditar y aprender del maestro. Otra cualidad es que es un seguidor. A donde quiera que va el maestro, va el discípulo. Esa es una de las cualidades. El discípulo tiene ciertas cualidades y vemos tres básicamente. Número uno es un aprendiz, número dos es un seguidor y número tres dice que se reproduce, ¿ok? El discípulo se reproduce. El discípulo busca siempre llegar a otros a través del mensaje de Cristo. Tenemos en tu segunda línea, el discípulo tiene la garantía en el nuevo pacto en Cristo de conocer a Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios en un proceso de continuo aprendizaje que revelará a nuestra mente su voluntad. Nosotros tenemos que aprender a exponernos a las Escrituras constantemente podernos exponer a las Escrituras. Y vemos, eso lo vimos la clase pasada, habló más el pastor sobre qué es un discípulo, cómo debe vivir un discípulo, pero estamos retomando eso como introducción para no olvidarnos que somos aprendices. Somos gente que desea aprender, hacemos apuntes, no lo sabemos todo, estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a descubrir quién es Dios. ¿Alguien aquí sabe todo acerca de Dios? No, Dios es tan infinito y tan grande que aún creamos saber mucho de Él, nos falta por descubrir un montón. Dios es así de grande, entonces siempre tenemos que tener la mente dispuesta a aprender algo. Dios es bien grande y nos enseña a través de las Escrituras, pero también a través de las vivencias que tenemos día a día. ¿Cuántos en esta semana supieron que Dios es su proveedor? Yo supe que Dios es mi proveedor. ¿Cuántos en esta semana se enteraron de la teoría a la práctica que Dios es quien está con ustedes y los guarda? ¿Qué tal el temblor de esta semana? ¿No? ¿Nos sacó un susto a algunos? Oigan, pregunto yo, si hubiéramos muerto en el sismo anterior de septiembre o en eso, por alguna razón, ¿Dios sigue siendo nuestro guardador? Sí. El hecho de que nos pasen cosas que no queremos no quiere decir que Dios deja de hacer lo que Él es. Dios es así. Hay veces que Dios va a permitir cosas y no por eso deja de ser quien Él es. Él lo permitió con alguna razón. Dios es misericordioso. ¿Cuántos lo descubrieron esta semana? Cuando nosotros vamos a la Escritura en Romanos y vemos la perversidad del hombre y vemos cómo el hombre se ha alejado de Dios y vemos que el hombre no busca a Dios, que al contrario todos sus pasos van lejos de Él, y hoy estamos aquí adorando a Dios, podemos ver la misericordia de Dios, porque yo era uno de esos que no quería saber nada de Dios. Yo y tú y todos los que estamos aquí, nadie se puede jactar de que quería buscar a Dios, porque la palabra dice que el corazón del hombre busca lo malo, que el corazón del hombre siempre tiende hacia ir al mal. Pero si hoy estamos buscando a Dios, se debe a su misericordia y a su gracia. Y entonces todos los días podemos decir, como dijo el salmista, tu misericordia es nueva cada mañana. Porque nos despertamos, bien o mal, nos despertamos con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de hacer su voluntad. Y eso no se debe a mí, porque si por mí fuera, yo quisiera hacer otras cosas. Pero eso se debe a que el Espíritu mora en mí y en mí está poniendo el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y podemos ver la misericordia de Dios. Somos aprendices, somos seguidores. Donde va el maestro, ahí vamos. Somos gente que se reproduce, gente que discipula a otros, que trabaja con otros con el deseo de que Cristo sea formado en ellos. No me he desviado del propósito. Ahora, como discípulos, dice que tenemos una prioridad y es conocer a Cristo. Nuestra prioridad como hijos de Dios es conocer la persona de Jesús. En nosotros debe de haber un deseo grande por conocer a Jesús. Dice ahí en tu hoja, el enfoque principal de todo hijo de Dios debe ser conocer en intimidad a Cristo que vive y reina sobre su vida. Conociendo además así las características del nuevo pacto en la profundidad de nuestro conocimiento acerca de Él en nosotros. Efesios, yo quiero que vayas a Efesios capítulo 1 versículo 17. No lo tienes ahí en tu hoja, si gustas ir por favor, Efesios capítulo 1 versículo 17. Pablo ora con respecto a esto, que el deseo de nosotros sea conocer a Dios a través de Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 17.
Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y habla de su amor, que podamos conocer su amor, su grandeza. Pero fíjate, a diferencia de lo que a veces nosotros pedimos, decimos: Señor, dame más poder para sanar enfermos. Señor, dame más poder para hacer riqueza. Señor, lléname de unción. Esas a veces son nuestras oraciones: llénanos de unción, que la gente se asombre. El apóstol Pablo dice: oro porque puedan entender cada vez más y más quién es Jesús. A diferencia de nuestras oraciones: Señor, dame más dinero para poder plantar iglesias, dame más dinero para ayudar niños. No sé cuál sea nuestra oración, muchas veces es: dame algo, pero ese algo es algo material muchas veces. El apóstol dice: oro para que el Espíritu alumbre sus ojos y puedan conocer el amor de Dios. El poder de Dios viene cuando nacemos de nuevo. Dice la Biblia que Él nos da su Espíritu, y su Espíritu es poder. El poder está ahí en ti, pero el conocimiento va creciendo conforme nos somos expuestos a las Escrituras. Y lo que el apóstol desea es que crezcamos en conocimiento, porque el poder ya está ahí. Y Dios no se limitó, nos dio a su Espíritu, no nos dio una parte, no nos dio el brazo del Espíritu Santo solamente. Ahí te va el brazo, ¿no? Y aquí tenemos el brazo del Espíritu Santo nada más así. No nos dio solamente su pierna, nos dio al Espíritu Santo, nos lo dio completo. Lamentablemente, lo que reduce en mí obrar como Dios quiere es mi conocimiento. Si mi conocimiento es limitado, yo obraré de manera limitada. Si mi conocimiento va creciendo acerca de quién es Dios, entonces podré crecer en las obras que hago. Porque el hacer está relacionado con el ser. Cuando yo entiendo quién soy, puedo vivir y hacer lo que fui llamado a hacer. No sé si los hice bolas con eso, o ya están en otro canal, a lo mejor están pensando en la comida. Pero el deseo de Dios y nuestro más alto llamado, como lo dice el apóstol Pablo, no es por poder, no es por plantar iglesias, solamente es por conocer a Dios a través de Jesucristo. En Pablo había una necesidad de manifestar al Cristo que habitaba en él. Y él invertía tiempo enseñando a los demás, escribiendo a los demás acerca de quién habitaba en ellos. ¿Por qué será tan importante conocer a Dios? Dice la Biblia en Mateo que quien escucha a Dios y obedece sus palabras es un sabio y un entendido. Es como aquel que construye, dice la Biblia, sobre una roca. Empieza a construir, empieza a levantar, y cuando vienen los temblores, las circunstancias difíciles, no cae porque está sobre la roca. Pero en cambio, aquellos que oyen las palabras de Dios, misma exposición de las Escrituras, misma habilidad, la diferencia es una decisión. Escúchame lo que te voy a decir, escúchame porque eso es bien interesante. Misma palabra, misma circunstancia, escuchando, oyendo, pero lo que cambió todo fue una decisión. Unos decidieron obedecer la palabra de Dios, y esos los compara a personas sabias y entendidas. Y otros decidieron rechazar la palabra de Dios, y eso los compara con necios, que dice la Biblia que son como aquellos que construyen sobre la arena del mar, que lamentablemente van a venir las mareas, los tiempos difíciles, y van a ser llevados por las corrientes. La unión que nosotros tenemos con Cristo o con el Padre vino a través del sacrificio. Espero Dios ayúdame a ser claro con esto. Tenemos que aprender a diferenciar entre la unión que tenemos con Cristo y la comunión que tenemos con Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es unión y otra cosa es comunión con Él. Nosotros somos unidos a Él por el sacrificio de Cristo. No podemos hacer que Él nos ame más, no podemos hacer que Él nos ame menos. Él nos ama por Cristo Jesús. Él nos ama. Somos regenerados por Él. Él ha perdonado nuestros pecados por Cristo Jesús. Eso no interfiero yo en ello. En la unión que tengo con el Señor, solamente Cristo es el único mediador. Pero en mi comunión con Él, ahí yo debo poner de mi parte.
Porque la comunión con Él es conocerle más y más, es enamorarnos más de Él, es disfrutar de lo que Él es, de lo que Él hace. Pero ahí yo debo determinar hacer algo. Voy a poner un ejemplo con el matrimonio. Somos unidos en el ámbito legal, ya estamos unidos, nos declaran marido y mujer. Pero para que ese matrimonio crezca, para que ese matrimonio dure, debe de haber comunión. De otra manera, ese matrimonio en algún momento se va a romper. ¿Qué es comunión? Conocimiento uno del otro. Saber qué le gusta al otro, saber qué no le gusta. Dejarse amar. También manifestar lo que no nos gusta. Pero tiene que haber ¿qué? Comunión. En ese sentido, es lo que estamos hablando hoy. El deseo de Dios es que haya entre nosotros dos comunión con el Padre y con el Hijo. Y dice ahí que es nuestro más alto llamado. Efesios dice que el apóstol Pablo oraba por esto, porque conociéramos más a Dios. Dice ahí en tu hoja, Dios se revela en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo estableció que el propósito de la vida eterna que Dios nos ha dado es conocer a Dios y a su Hijo, el cual Él envió. Tenemos la cita ahí, Juan 17:13. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En esto consiste el cristianismo. En esto consiste lo que hacemos, conocer al Padre a través de conocer a Jesús. Esto es lo más importante. Si algo debe robar nuestro tiempo y nuestra atención, no es tanto servir a Dios, es conocer a Dios. Porque te voy a decir algo, todos le servimos a Dios. Voluntaria o involuntariamente, todos estamos al servicio de Dios. ¿Sí o no? Entendemos que Dios es un Dios soberano. Y todo lo que sucede, no dice en la Biblia, pero lo decimos, no hay ninguna hoja de un árbol que no se mueva si no es su perfecta voluntad. ¿Sí o no? Yo deduje que entonces todos servimos a Dios. El rey de los egipcios le dice a Moisés, vas a ir y te vas a presentar frente a Faraón, vas a decirle estas palabras, pero yo voy a endurecer su corazón. Y le dice, ¿por qué? Para que el pueblo vea mis maravillas, para que el pueblo me conozca, yo voy a endurecer su corazón. Y va Moisés y hace lo que le dice y endurece el corazón de Faraón. Esto lo hizo por más de 4 veces. ¿Quién lo endureció? ¿El Faraón? El Faraón de repente ya quería dar su brazo a torcer, decía ya, no, ya que se vayan. Pero el Señor decía, no, voy a endurecer tu corazón para que mi pueblo vea mis maravillas. Pregunto, ¿el Faraón estaba obrando en la voluntad de Dios? Sí. ¿Sabiéndolo? No. Pero estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos movemos en la voluntad de Dios sin saberlo, pero estamos viviendo en su voluntad. La humanidad cumple la voluntad de Dios. Todos servimos, pero fuimos llamados para conocerle. Tú y yo tenemos un privilegio que otros no gozan, y es conocer a Dios. Es poder relacionarnos con Él de manera íntima. Y la palabra íntimo quiere decir ir adentro de ese ser. Conocer características de esa persona que otros no conocen. Fuimos llamados a conocer a Dios no de manera teórica, sino de una manera íntima, de una manera personal. ¿Están aquí conmigo? Yo sé que sí, porque ahí veo sus cuerpos. Pero su mente está acá. Fuimos llamados a conocer a Dios de una manera íntima, y cuando tú ves la palabra intimidad tiene que ver con ir adentro de ese ser. La intimidad es la zona abstracta de una persona, dice el diccionario, reservada para un grupo chico, un grupo reducido, generalmente para la familia o amigos. En el trabajo nos portamos de cierta manera, revelamos ciertas cosas de nosotros, pero no lo que realmente somos. Muchas veces en el trabajo somos bien duros, ¿verdad? Somos muy duros, pero cuando esa persona del trabajo nos conoce en casa, dice, oye, tú en el trabajo eres bien duro, pero aquí eres un pan de Dios.
conoció algo de ti que no estabas dispuesto a manifestar con todos. Eso es intimidad. Dios desea que conozcamos de una manera íntima a Jesús. Hay cosas que Jesús no les dio a conocer a todos, ¿te acuerdas? Por eso les dice, yo hablo en parábolas para que no todos se entiendan. Teniendo ojos, no vean, y teniendo oídos, no oigan. Pero solamente a uno se las he dado a conocer. Y esos eran sus discípulos. La gente le conocía de lo que veía de él. Ahí va el que alimenta a las naciones, ahí va el que alimenta a las multitudes, ahí va el que te va a dar pescado, y ahí van todos por él, ¿no? Porque es el que daba comida. Y les pregunta Jesús a sus discípulos, oigan, ¿qué dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros, y le dicen toda la información de la gente. Unos dicen que eres esto, un profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ellos tenían que tener otra perspectiva de él, porque ellos vivían en otro sentido con él. Y se levanta uno y dice, tú eres el Hijo, el enviado, tú eres el unigénito. Y Jesús se asombra y dice, Pedro, con esa cabeza que tienes, eso no te lo dijo, sino que mi espíritu, el Espíritu de Dios. Eso fue una, ¿qué? Revelación. Digan conmigo, revelación. Es conocer aquello que Dios no ha decidido dar a conocer a los demás. Eso es la revelación, conocer algo de Dios que no ha decidido darle a conocer a otros. Y Pedro tuvo una, ¿qué? Revelación. Y Jesús se asoma y dice, wow, no manches, Pedro, esto no viene de ti, porque en otras palabras tú eres un bruto. Y otras veces se lo dice el Señor, no has entendido. Y dice, wow, eso viene de una revelación. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esas son las cosas que nos hacen vivir, por las cuales Dios nos dice, hey, conóceme, porque quiero revelarte cosas que nadie sabe de mí. Y por eso tú ves a unos bien apasionados por Cristo, porque se les ha sido revelado cosas que a ti no. ¿Cuál es la única diferencia? Una decisión. Algunos decidieron conocer a Dios íntimamente, mientras que otros han decidido conocer a Dios superficialmente. Vienen a la iglesia los domingos, nos reunimos, cantamos, salimos bien motivados o muy regañados. No sé cuál sea la experiencia. Eso sí, con la panza siempre llena, porque el cristiano debe estar comiendo todo el tiempo. Los cristianos nos conocen también por panzones, ¿no? Ese es cristiano. Y mira, salimos súper motivados, pero resulta que por el miércoles pues la pila se nos va bajando, ya no está igual el asunto. Sí, confiamos en Dios, pero no conocemos a Dios. Y algunos salen de aquí el domingo inspirados, diciendo quiero conocerlo el lunes, quiero conocerlo el martes. Por ahí se les olvida el miércoles, pero jueves ya están ahí conociendo a Dios. Y terminan su semana y llegan el domingo más emocionados de lo que se fueron el otro domingo. ¿Por qué? Porque están conociendo a Dios de una manera íntima, de una manera personal. Y no es una religión, se vuelve una relación. Hay cosas que Dios desea darles a revelar a sus hijos, pero a veces sus hijos no tienen tiempo de darse a conocer en Él. Hay cosas que Dios quiere revelarnos, que quiere mostrarnos, y a veces nos tiene que llevar por sendas duras, difíciles, para mostrarnos que Él es bueno. A veces Dios nos tiene que llevar por el desierto. Dice la Biblia que Él los llevó al desierto. ¿Para qué? Para darles a conocer quién Él era. Ese es el motivo del desierto. El Señor los llevó al desierto para que conocieran quién era Él. Ese es nuestro más alto llamado, conocer al Padre a través de conocer a Jesús. De los últimos párrafos, dice con urgencia los discípulos de Cristo debemos volver a hacer a Cristo el centro de todo y hacer de conocer a Cristo nuestra más alta prioridad. Yo te animo, hermano, no debe haber ningún día que pases de tu vida sin conocer algo de Él. La revelación está limitada por el conocimiento. Escúchame lo que te voy a decir. La revelación está limitada por el conocimiento. Tenemos que tomar la Biblia y leerla, ¿ok? La leo y digo aquí, Pablo no sé lo que quiera decir ahí.
que un espíritu de revelación y de conocimiento venga, bueno, un espíritu, y me imagino así algo en las nubes viniendo y se me mete y yo, ya sé, ok. No sé cuando tú leas la Biblia que comprendas poco o mucho de ella, pero léela, pregúntale a Dios, oye, es que no entiendo esto, Señor, que un espíritu de revelación va a venir a mí, ¿cómo es eso? Pregúntale a Dios. ¿Crees que Dios se molesta de que le preguntemos? Felipe lo hizo, le dice, bueno, entonces, ¿a dónde vas para conocer el camino? ¿Cómo dice, Señor, que nos vas a...? Felipe lo cuestionó acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús nunca se molesta, al contrario, agradece las preguntas, porque a través de esas dudas va a contestar cosas hermosas y va a enseñar cosas preciosas. Pero a Dios no le molesta que le preguntemos. Pero el problema a veces es nuestra flojera y apatía. Porque leer la Biblia, dicen muchos, es que no le entiendo, ¿no? Es como que veo puras letras ahí y no sé ni lo que dice. Dios ha preparado maestros para eso. Hay gente que te puede instruir en la palabra. Mira, aquí quiere decir esto, aquí puedes observar esto y tú quedar maravillado. Pero hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede revelarte. ¿Están conmigo? Pero si tú no le das el espacio al Espíritu Santo, si tú no, mira, Él te las va a revelar cuando Él quiera, pero a veces por las malas. No sé si me explico. De que te las va a revelar, no tengas duda, pero a veces por el camino más fuerte. ¿No? Dios te dice, yo soy tu sanador. Ah, sí, Dios es mi sanador. Bueno, ahí te va una enfermedad a ver y te enfermas y Señor, y ya que una vez que te sanas, sí es mi sanador. Y ahora decimos con seguridad, Dios es mi sanador. Dios es mi consuelo. Pero necesitamos ampliar nuestro conocimiento para que amplíe nuestra revelación. ¿Están conmigo? Amplía tu conocimiento para que amplíe tu revelación. Si tú no lees la Escritura, no hay nada que el Espíritu Santo pueda revelarte. Si tú no meditas en las Escrituras, es difícil que el Espíritu Santo pueda revelarte algo. Porque lo que está en el corazón de Dios fue escrito aquí, en las Escrituras. Cristo enseñó a sus discípulos la importancia de conocer íntimamente. Y dice Mateo 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro estaba siendo expuesto a una información. Caminaba con él, vivía con él. Sabía si a Jesús le olía los pies o no. Si tenía hongos o no. Conocía la parte más íntima de Jesús, porque vivían con él, estaban ahí con él. Pero eso que él entendió no lo vio ahí, sino que fue algo que el Espíritu Santo le quiso dar a conocer, que él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta ese momento para los discípulos seguir a Jesús representaba seguir a López Obrador. No, literalmente, para ellos seguir a Jesús era seguir a alguien que iba a gobernar y que ellos iban a sentar con él. Por eso les dice, hey, ¿me puedo sentar a tu derecha y a tu izquierda para gobernar contigo? Ellos no estaban viendo al Dios vivo, estaban viendo al que los iba a sacar de pobres. En serio, ellos no estaban viendo a Jesús como, wow, tú eres Dios. No, ellos estaban viendo un partido político, el próximo que iba a derrotar al imperio que estaba en cierta forma teniendo los cautivos. Porque eso era el imperio romano para ellos. Los dejaba gobernar hasta cierto punto, pero no los dejaba vivir como Dios había determinado que ellos vivieran. Y venía el libertador, aquel que se iba a sentar en el trono, aquel que iba a tomar el gobierno. Y entonces ellos dicen, wow, me conviene estar con él. Si llegara López Obrador y dijera, sígueme, algunos dirían que no. Si le piensas bien, quizá te convenga. Estaba yo platicando con alguien que conoce gente en el gobierno y le decía a un amigo que tenemos, a Alan, ya lo quemé. Le decía, ¿quieres trabajo? Y le decía a Alan, sí, con los del PRI, ellos te dan trabajo. ¿Estás de acuerdo o no estés de acuerdo con ellos? Tú métete con los del PRI.
Si estás de acuerdo con la ideología, no importa. ¿Quieres trabajar? Con ellos. ¿Quieres seguir tus ideologías? Pues búscale. Pero los del PRI ofrecen trabajo. ¿Sí me explico? Y eso era para ellos eso, seguir a Jesús era eso. Por eso cuando Jesús entiende que eso que estaba diciendo no es lo que ellos estaban buscando, dice, wow, este vato está en otro rollo. Pero no se debe a él, se debe a que el Espíritu Santo se lo reveló, se lo mostró. Por eso él se asombra y dice, wow, qué padre, Pedro, eso que te reveló el Señor. Porque tú me estabas siguiendo por los peces y los panes. Antes no se me salió otra cosa, ¿verdad? Estoy nervioso, no sé por qué. Y vemos ahí en un punto el Cristo del nuevo pacto. Durante la última cena, Cristo reveló que el nuevo pacto estaba basado en el conocimiento de su obra redentora en la cruz y de su sangre o de su vida. Aplicando a su iglesia, Dios se ha dado a conocer al hombre natural a través de la naturaleza, la cual testifica y revela cierto conocimiento de quién es Dios. Romanos 1 del 19 al 20 nos dice que no hay excusa. No hay excusa, no hay quien diga que no ha conocido a Dios porque Dios se da a conocer a través de su creación. Cuando tú examinas el cuerpo humano, te vas a dar cuenta que fue hecho con exactitud cada parte de nosotros, que tú no puedes negar la existencia de algo. No sé si me explico. Tú dices, del mono yo no pude haber venido, o sea, neta, yo no pude haber venido del mono. A veces nos comportamos como monos. A veces, pero no venimos de ahí. Cuando tú ves tus ojos cómo fueron formados, hasta ahorita no hay ninguna cámara, literalmente no hay ninguna cámara que pueda lograr lo que nuestros ojos pueden lograr. Enfocar tan rápido, mirar como miramos en tercera, cuarta dimensión. Nadie ha logrado poder duplicar lo que nuestros ojos pueden ver. Se han acercado, pero no pueden, porque compararse a Dios, tratar de ser como Él es imposible. Pero cuando tú miras cómo trabaja todo nuestro aparato digestivo y todo lo que hacemos con la comida y tú dices, wow, sin duda que Dios está ahí. Cuando tú ves las montañas, te ha tocado ir de vacaciones, por lo menos aquí a Chalco, yo voy así a Chalco y veo las montañas y digo, wow, qué bonito, Dios está ahí. Y la gente, no hay excusa, nadie puede decir que Dios no es real. Quizá niegan su existencia por dentro, pero están viendo la belleza y dicen, wow, o sea, alguien tuvo que haber estado aquí antes de nosotros y haber formado todo esto. Porque fue hecho con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, que no pudo haber salido simplemente así. No sé si me explico. La creación es el conocimiento más simple de quién es Dios. Wow, y si es simple, imagínate a través de Cristo. Pero el deseo es que conozcamos de manera íntima dentro a través de Jesús, que conozcamos de manera íntima a Jesús. Y el nuevo pacto, sin embargo, dice ahí adelante, cuando a Dios le plació, tiene otra palabra, ¿verdad? Dice plujo, y en otras palabras quiere decir quiso o le plació revelar todos sus atributos y su gloria, envió a Jesús, su Hijo Jesucristo, a la cruz. Cristo y su obra de redención en la cruz son la mayor revelación de la persona de Dios. En la cruz y en Cristo vemos lo siguiente, que podemos conocer a mayor profundidad la calidad y el poder del amor de Dios. Podemos conocer a mayor calidad y profundidad la justicia y la misericordia de Dios. Podemos conocer el máximo poder de Dios manifestado a favor nuestro, donde podemos conocer la máxima expresión de la gloria de Dios. La cruz, el sacrificio, la reencarnación de Cristo nos muestra el poder, la misericordia, la grandeza de quién es Dios. Y del nuevo pacto, aquí Dios establece en Cristo que nos reconcilió consigo al mundo. Dice ahí la cita de 2 de Corintios 5 del 19 al 21. No tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios. Conclusión, el éxito de nuestra comisión, que es dar a conocer a Dios, descansa en conocer a Cristo y a este crucificado. Quiero volver a leer esta frase porque para mí es determinante. Dice, el éxito de nuestra comisión, que es dar a conocer a Cristo, descansa en conocer a Cristo y a este crucificado. Los que son exitosos en su comisión es porque son exitosos en su conocimiento. Los que son exitosos en su obra es porque son exitosos en su intimidad. Y dice la palabra en otras palabras, dice que debemos ir a lo íntimo para que Dios nos exalte en público. Pero a veces queremos hablar de un Dios que no conocemos. A veces queremos hablar de un Dios del cual no hemos sido partícipes. A veces queremos hablar de un poder del cual no se ha manifestado en nosotros. Quiero decirte que el deseo de Dios siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, es relacionarse con el hombre. Y le dice a Moisés, tienes que hacer un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero habitar entre ustedes. Yo quiero hacer una morada entre ustedes. Dice una cosa que escribí aquí. Fuimos llamados a conocer íntimamente a Cristo. Y dice otra palabra, Él deseó tanto la comunión con nosotros que murió a fin de hacerlo posible. Él deseó tanto la comunión con nosotros que murió a fin de hacerlo posible. Él quería que lo conociéramos de una manera íntima, de una manera tan especial, pero el pecado había puesto una barrera. El pecado había impedido que nosotros, por más que quisiéramos buscar a Dios, no pudiéramos. Y Él dice que la única forma es que alguien tenía que derramar su sangre por eso. Y Jesús dice, yo lo voy a hacer por obediencia a ti. Eso ya estaba planeado desde la eternidad, ya lo hemos visto cómo era un plan eterno. Y Dios decide enviar a su Hijo para quitar ese estorbo que es el pecado y podernos relacionar de Él con una manera especial, de una manera única. Y tengo una pregunta me la hice en la mañana. ¿Cómo estoy conociendo a Dios? ¿Superficialmente? ¿Íntimamente? Estoy conociendo a Dios de lo que el pastor me dice que es bueno, pero no es suficiente. Venir a las prédicas, yo te diría que es una decisión que no dudes en tomar. Vente a las prédicas, pero no es suficiente. No es suficiente escuchar las predicaciones. No es suficiente ir al hogar de refugio. Eso es bueno, hazlo, síguelo haciendo. Pero fuimos llamados, nuestro más alto llamado es conocer a Dios. Y eso lo hacemos cada que tomamos la palabra, cada que meditamos en ella. Yo tengo un reto para ti, y el reto es que a partir de hoy, no es dinero, es lo siguiente: que puedas tomarte 5 minutos de tu tiempo tan valioso y puedas dedicarlo a conocer más a Dios. Que tomes una libreta, que leas una porción de la Biblia y que escribas lo que entendiste. Quizá para otros no sea asombroso, pero para ti lo va a ser. Y va a haber un momento en tu vida que vas a ir a tus notas y vas a decir, wow, el Señor me empezó a hablar, el Señor me está hablando. El reto de esta semana y de este mes y de este año es que podamos tomarnos 5 minutos diarios. No 5 minutos Milky Way, 5 minutos diarios para conocer a Dios. ¿Te parece mucho tiempo? Es lo que duran los comerciales de la novela que ves. Es lo que dura el youtuber que ves. 5 minutos. Que tomes tiempo para orar y decirle, Señor, gracias. No entendí nada. No le entendí a Fabián nada. Pero Señor, ayúdame. Tengo que salir a trabajar y me voy a encontrar esa amiga que tú sabes que me cae mal. ¿Me podrás ayudar, Señor? Y sales a tu trabajo y vas a ver cómo Dios empieza a revelarte cosas que tú no entendías de Él. Y te vas masticando el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y vas en la combi, Jehová es mi pastor. Si lo quieres decir en voz alta, adelante, pero yo en mi mente, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y quizá vas a atravesar la calle como nosotros, esta calle, y luego los que cruzan ahí no ven que ya se puso en verde para las personas y se quieren cruzar. Y tú, hijo de Dios, bendito. Pero Jehová es mi pastor y nada me pasó. El otra vez yo le enseñé los colores a uno: rojo, verde, cruzo yo, te paras tú. Y la señora, perdón. Sí, rojo, te paras, verde, yo camino. De verdad, se los tenemos que enseñar a veces los colores a los que pasan por aquí. Stop, te tienes que detener, paso yo, después tú sigues. Nos han querido atropellar como más de 5 veces ahí. Pero Jehová es nuestro pastor. Y tú me ayudas a controlar mi boca, Señor. Una vez no pude controlar mis manos. Y yo iba cruzando y se pasó un carro y lo primero que se me vino a la mente fue lo primero que hice y solté un trancazo a su cristal. Y le dije, bájate. Eso ya tiene como 3 años, hermanos. Yo iba bien enojado porque de verdad casi me aplasta. Y venían 3 chavos ahí y yo me sentí Goliat o Sansón. Y yo dije, órale. Y después el Espíritu Santo, ¿sabes qué me reveló? Lo que es obvio. No tenía que haber respondido así. Pero eso es lo bueno de ser hijos de Dios, que Él no te deja en tu error. La intimidad con Dios es tan hermosa porque te muestra por amor que estás mal. Porque dice la Biblia que al hijo que ama, corrige. Y yo amo los regaños de Dios porque sé que entonces Él está conmigo y sé que está trabajando para que yo crezca. Y entonces ahora entiendo, y Dios me lo mostró: Fabián, si no hay prudencia en ellos, que la haya en ti. Y por más que yo quiera así como aplicárselas de correr, me fijo antes, aunque esté en verde, vámonos y nos vamos. Pero Dios nos enseña a ser prudentes. ¿Sí o no? A veces lo aprendemos nos atropellan y entonces nos volvemos prudentes, así como de, no viene nadie, pues va. Pero Dios no me ha atropellado, gracias a Dios, nadie. Pero aprendí a ser, ¿qué? Prudente. Porque Dios me lo dijo: Fabián, necesitas ser prudente. Ya no quieres tener pleitos, fíjate tú antes. Ellos no se van a fijar, fíjate tú. Y nos fijamos. Cosas tan simples como esas Dios quiere enseñarnos. De eso nos vino a salvar el Señor. De eso nos vino a salvar el Señor. No sé si tú quieras tener una relación personal con Él. Yo de repente salgo de mi casa y me acuerdo, híjole, no le dije a mi esposa esto, no hice esto con ella. Pero yo sé que no soy yo, es Dios. Y voy y regreso y le digo: te ves muy guapa, qué hermosa estás hoy. Cuando llega aquí, que yo llego antes y ella llega, le digo: ay, qué guapa estás, no sabes lo que me espera en casa. Pero Dios nos ha enseñado a hacer eso. Ama a tu esposa, dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud. Qué hermoso es poder conocer a Dios y aplicar el conocimiento a tu vida diaria. Fuimos llamados, pero yo soy una bestia, hermanos. Los que me conocen, la familia que me conoce, los que viven en el terreno, saben que tengo un montón de errores. Pero la palabra nos ha ido puliendo. El conocimiento ha traído revelación. Y la revelación ha traído manifestación de Cristo. ¿Me explico cómo actúa? Conozco a Dios de manera teórica. Eso trae una revelación sobre mi vida y por lo tanto puedo vivir y manifestar a Cristo Jesús. Puedo amar, me enojo, pero puedo perdonar. A veces me tardo para perdonar, pero lo puedo hacer porque estoy entendiendo que soy su hijo y debo vivir como hijo de Dios. Los que tomaron el reto de leer la Biblia, algunos ya, en mi caso, vamos quizá a empezar segunda, tercera de Reyes. ¿Dónde vas tú? ¿Dejaste el reto? ¿Abandonaste el reto? Venga, vuélvelo a tomar hoy. Vuelve a ir a tus notas. No importa que lo hayas abandonado, empieza donde te habías quedado, pero no dejes de buscar a Dios.
créate hambre por la presencia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Todavía estoy en mi tiempo, por eso me estoy tomando mis 5 minutos. ¿A qué me refiero crear hambre con la presencia de Dios? Estamos preparando, Macoy ya fue testigo de unos sándwiches que se llaman sándwiches especiales. Por cierto, lo estamos vendiendo. ¿Qué lleva el sándwich? Pues es 3 panes integrales para que no engorden tanto. Después de eso son 2 rebanadas de jamón de pavo, que para ese entonces el pan integral deja de serlo. Queso amarillo, 2 rebanadas. Salchicha de pavo, una así partida en 4. Tocino, longaniza bien frita, queso Oaxaca así a más no poder. Pum, la tapa de arriba, verdurita. Así se está. Y papas saladitas así. Y Macoy lo probó y dijo: órale, brother, si te rifas. ¿Y sabes qué hizo? Se acercaron otros. Prueba el especial, está bien bueno. Yo no le tuve que decir a Macoy: oye, hazme promoción y te doy uno gratis. Él, de probarlo, tuvo una revelación. Y esa revelación le hizo hablar. Lo comió, su estómago dijo: está bueno, está sabroso. ¿Y sabes qué hizo? Lo siguiente, yo no le dije, porque no le dije: oye, diles que hay un sándwich especial. Ándale, díselo, por favor. No, él solito llegaban a la barra y decía: oye, prueba el especial, está bueno. También hizo un burrito especial. El burrito lleva frijoles con longaniza y tocino. Todo se cocina ahí junto. Le embarramos a la tortilla esa grandota así un montón de frijoles. Después le echamos queso amarillo, queso blanco y queso, igual jamón, su lechuga, y hasta arriba otra capa de queso así como tostadita, ya hasta arriba del burro, hasta arriba ya cuando está todo dobladito, lo partimos a la mitad, y sus papitas. Un chavo me esperó 1:30 casi. Se lo regalé. De verdad le dije: brother, cómetelo gratis porque me esperaste 1:30. Pero ¿sabes qué dijo? Es que están bien buenos los burritos. Le dije: bueno, espera que llegue mi esposa. Llegó mi esposa después de media hora y no traía los frijoles. Le dije: espérame, ahorita voy yo, pero necesito acabar unos. Y escúchame, una vez que tienes una revelación, no vuelves a ser el mismo. Perdón que lo esté enseñando con cosas tan simples, pero una vez que pruebas mis burritos, vas a querer el segundo. Oye, perdón que lo enseñe con algo tan burdo, tan simple, pero cuando conocemos a Dios, dice la Biblia que jamás volvemos a hacer. Siempre volvemos por más de Él. Siempre queremos más, porque es mejor que un burrito, es mejor que un sándwich, es mejor que cualquier cosa que hayamos comido en el mundo, disfrutado. El Señor es lo mejor que nos puede pasar. Y una vez que somos expuestos a Él, jamás volvemos igual. Y sabes, nadie nos puede parar de hablar de Él. Nadie nos puede detener de anunciar tan hermoso evangelio. Ni la pena, ni el estado de ánimo en el que nos encontremos. Es tan hermoso hablar del Jesús que murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, que no podemos dejar de hacerlo. Ayer venían, vamos al Sam's a comprar. Anuncio y apáguenme, por favor. Vamos a comprar al Sam's. Vamos en el taxi, y ya casi llegando al taxi me dice: oye, ¿y qué te dedicas? Le dije: soy pastor. Le dije: quiero decirte algo. Cristo murió para pagar lo que tú no puedes pagar. ¿Sabías que eres un pecador? Y se quedó el chavo así. Le dije: pero Cristo pagó para que tú no pagaras tus pecados, para que no te fueras al infierno. Él pagó por ti. Le dije: te espero, ahí está la iglesia cerca de donde me recogiste. Y le digo: ¿cómo te llamas? Y me dice: Jesús. Wow. Le digo: brother, mejor nombre no puedes tener. Ese es el que murió por ti. Jesús murió por ti. Yo no sé si Él venga aquí alguna vez, pero lo que sí sé es que sembré una semilla en Él. Y yo sé que algo entró a su corazón y le reveló algo que Él quizá en tiempo ya había escuchado. Pero te apuesto, porque lo sé y estoy convencido, que ese joven no será el mismo a partir de ese día. Pero cuando estás convencido de algo y has tenido una revelación de Dios, no puedes parar de callar, de hablar de Él, de mostrarlo.
Nos equivocamos, claro, pero necesitamos tener revelación de quién es Cristo. Y esa se busca todos los días. Esa se provoca. Esa no viene por casualidad. Es algo que intencionalmente hacemos, ¿verdad, Carito? ¿Sí o no? Doblamos nuestras rodillas y buscamos a Dios. Eso se hace intencionalmente. No esperes a que el Espíritu Santo te provoque, porque Él ya está en ti. Tú debes tomar la primera decisión. Buscarle es una decisión. Insensato o sabio, tú lo determinas.